predicando, porque el reino de los cielos tiene que ser extendido. Que el temor no ocupe el lugar que no tiene que ocupar en tu vida, que la desobediencia no ocupe el lugar que tiene que ocupar en tu vida. Dios quiere obreros y necesita, y en esta mañana nos está llamando a obreros, a hombres y mujeres, a ti, a cada uno de ustedes. No solo puso sus dedos Dios en la vida de Mónica, en la vida de la hermana María, en la vida de la pastora, en la vida de los líderes. Dios ha puesto su dedo en cada uno de ustedes, pero usted tiene que aprender esto. Saúl nos deja una gran enseñanza, que el temor hizo que no pudiera llegar a ser el rey que Dios había soñado, que la desobediencia hizo que él no pudiera llegar a ser el gran rey que Dios había soñado. Y saben una cosa, la rebeldía fue otra de los motivos. No, por falta de tiempo no vamos a poder seguir desarrollando, pero estos pasajes yo los invito para que ustedes los analicen, los sigan escudriñando. La rebeldía fue otro de los motivos por el cual Saúl no pudo llegar a lograr el propósito que Dios tenía para su vida. La rebeldía, cuando tú te obstinas, y él escuchaba más las voces humanas que la voz de Dios. El pueblo no es lo que el pueblo quería, era lo que Dios le había ordenado. Cuando tú quieres agradar a los hombres, entras en rebeldía con Dios. Porque Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas veces los hombres y la mayoría no tienen la razón. Muchas veces te vas a tener que mantener firme con un corazón sano y obedeciendo al Señor y escuchando la voz de Dios. ¿Sabes que hay tres voces que uno puede escuchar? La voz del diablo, la voz de uno y la voz de Dios. ¿Quieres afinar tu oído para escuchar la voz de Dios y ser un vencedor y un ganador de alma? Pasa tiempo en la presencia de Dios. Cuando tú más escuchas la voz de Dios, más sensible te haces a la voz del Espíritu Santo. Pero el grave problema es que muchos de nosotros escuchamos mucho las voces de los demás, la opinión de los demás, y nos importa muy poco lo que Dios opina. Eso le pasó también a Saúl. La rebeldía, el no querer escuchar y obedecer la voz de Dios, hizo que Saúl perdiera lo más precioso, que lograra lo que Dios tenía para su vida. Amados hermanos, son estos algunos de tantos enemigos que nosotros los tenemos que erradicar de la iglesia. Son cosas prácticas. Saca de tu vida el temor, saca de tu vida la desobediencia, saca de tu vida la rebeldía. Podría hablarles del orgullo. Saúl, otra de las cosas que tuvo fue orgullo. Que otro no ocupe tu lugar. Porque el tema es que otro no ocupe tu lugar. Dios quiere usarte a ti. Pero si tú dejas que el temor ocupe tu lugar, Dios no te podrá usar. El temor te paralizará y te impedirá cumplir con el propósito de Dios. Y quiero decirte algo. Tú puedes tomar y yo puedo tomar esa decisión, pero un día vamos a estar ante la presencia del Señor. Y yo creo que cuando la Biblia dice el crujir de dientes, está refiriéndose también a que muchos, al lloro y el crujir de dientes, va a ser cuando nos llevemos una gran sorpresa, que Dios nos muestre todo lo que Él quería hacer a través de nuestras vidas. Que Dios nos muestre cuántos están en el infierno por nuestra culpa. Que Dios nos muestre cuánto perdimos por darle lugar al temor, a la desobediencia, a la rebeldía, al orgullo. Y ahí, créanme, yo lo creo así, que el lloro y el crujir de dientes va a ser de muchos cristianos. Que Dios
va a revelar. Dios te trae esta palabra, nos trae esta palabra en esta mañana, para que nosotros no vivamos eso, sino que a partir de hoy nosotros podamos ser personas que cambien su actitud. El temor no debe ocupar nuestro lugar, la rebeldía, la desobediencia, ni nada de eso, sino solamente una entrega total de nuestras vidas en las manos del Señor. Quiero terminar diciendo esta historia. En una oportunidad, un papá y una mamá salieron de su casa y vivían en un edificio de más o menos 3 pisos. Y dice que la historia que dejaron a su hijo aquí en la casa y en un momento se incendió la casa. Y cuando le fueron y le dijeron al papá, mira, ya tu hijo se está por terminar, va a terminar muriendo quemado, tienes que sacarlo. El padre llegó hasta el lugar donde estaba la casa y vio que las llamas ardían por todos lados y por una ventana vio a su hijo. Y ahí el papá le estaba abajo y le decía, hijo, lárgate, acá están los brazos de papá para sostenerte. Y el hijo decía, no, papá, tengo miedo. Hijo, por favor, lárgate, las llamas van a terminar contigo. No, papá, tengo miedo. Y ahí estaba el padre sufriendo. Ahí estaba el padre diciendo, hijo, la única salida que tienes es confiar en mis brazos. Es que entregarte totalmente en mis brazos. Aquí está papá para salvarte, para ayudarte. Y el niño estaba allí hasta que al final el niño decidió y se largó. Para sorpresa del niño, el niño no terminó quemado, pero sí terminó en los brazos de papá, que lo estaban cuidando, que lo estaban protegiendo. ¿Qué les quiero decir en esta mañana? Tú y yo tenemos que aprender como ese niño, que tenemos que aprender a alargarnos en los brazos de papá Dios. Los brazos de papá Dios te van a sostener, los brazos de papá Dios te van a cuidar, los brazos de papá Dios van a estar para ahí protegerte, los brazos de papá Dios te van a estar para guiarte. Dios está a tu lado, Dios está contigo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde Él te mande, donde Él te lleve, sea aquí en la ciudad, sea en otro departamento, sea en otra nación, en donde sea. Confía en los brazos del Señor. Dios está contigo. ¿Quién contra ti? Pero en esta noche Dios te dice, desecha el temor, desecha la desobediencia, desecha la rebeldía, desecha todo aquello que ha paralizado a mi pueblo para que otros no conozcan a Cristo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie en este momento paralizando? Cierra tus ojos, momento con el Señor, momento con el Señor. Este es un tiempo donde Dios romperá, romperá, romperá. Dios quiere romper con tu temor. Dios quiere romper en esta noche. Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, haz como tú quieras, Señor, aquí en tu pueblo. Señor, no podemos ganar al mundo, Señor, si todavía estamos llenos de temor. No podemos ganar al mundo, Señor, si todavía no hemos aprendido a obedecerte. No podemos ganar al mundo, Señor, si todavía, Señor, estamos escuchando las voces humanas y no priorizamos tu voz, Señor. No podemos ganar al mundo, Señor, ni aún nuestro barrio, si nosotros mismos estamos, Señor, llenos de otras cosas que nos están impidiendo, Señor, así como la tapa impedía, Señor, a la pulga, oh Señor, saltar hasta donde estaba capacitada. Señor, nosotros de octubre del 2013, la iglesia Beula está celebrando sus
50 aniversarios. Estamos viendo la parte externa de la iglesia. Está toldeada. Al local que el Señor nos ha permitido obtener, donde están los salones, rayitos y joyas y estrellas al frente, más los soldados y los luceros pueden bajar por el sótano, segundo piso, ya, suben al segundo piso la clase del hermano Elmi y de la hermana Marta, suben a este segundo lugar, ahí están las bancas, todo limpio, bien ordenado, cantando lo que siempre cantamos día domingo. Aquí estaré en la escuela dominical. Amén. Día domingo aquí estaré en la casa de mi Dios, muy contento de aprender del amor que pues yo quiero saludarte en la escuela dominical. Yo quiero saludarte en la escuela Alabado sea Dios, hermanos. Y mire, hace 50 años atrás, sabía que un puñado de hombres y mujeres tomaron ellos un desafío en el nombre del Señor. Y no les importó, hermanos, en ese tiempo que la situación no era tan fácil. Era muy dura. Entonces había situaciones, escuchamos el testimonio de uno de los hermanos nuestros que ya partieron medio y decían, muchas veces hasta le tiraban agua, le tiraban hasta orines, piedras, cada vez que salían a predicar el Evangelio. Y sabemos que el enemigo, quizás muchas veces, cuando empezó Médula por el módulo del siglo XXI, entonces el primer año empezó ahí, quizás muchos eran fatalistas. Que seguramente dentro de un año, 2 años, todo eso queda allí. Pero vale la pena cuando el Espíritu de Dios toca el corazón, ¿no es cierto? Y realmente el hombre, el creyente, le ha creído al Señor. Y todo ese puñado de hombres y mujeres de Dios le creyeron a Él porque dice la palabra que Él es fiel. Y mientras le seamos fieles a Él, también Él nos responde con esa misma fidelidad. Aún, ¿no es cierto? Aún muchas veces, siendo nosotros infieles, dice la Escritura que Él es fiel y para siempre, y a su nombre, hermano. Entonces, quisiéramos preguntar unos instantes a nuestro hermanito Tomás que está con nosotros, ¿qué le parece todo este tiempo que tenemos? Han pasado 50 años, ¿verdad? Y él como un varón de Dios firme en toda convicción, en toda fortaleza, tiene una manera seguramente distinta de apreciar nosotros. A veces nosotros somos de menor tiempo, pero creemos que tiene un poco de más tiempo en las luchas, en todo ese instante que requirió, ese coraje, ese valor. Entonces, quisiéramos pues dejar unos minutos a nuestro hermanito Tomás que nos haga una breve remembranza de cómo empezó la congregación, cómo fue avanzando en estos hermosos 50 años que ha ido adelante. ¿Cómo no agradecer a Dios de haberme mantenido, de haberme guardado en su amor y en su misericordia? Hace 50 años, aún un poco más, 50 años decimos cuando la iglesia
nos organizamos como iglesia, como congregación, con una identidad. Pero para llegar a esa identidad, comenzamos 5 hermanos en una casita de estera, por la altura del módulo, y como decía el hermano pastor, había algunos que vinieron a vivir por ese lugar. Cuando orábamos, muchas veces se nos tiraban piedras, porque nuestra casita de oración era de estera. Adquirimos haciendo cotas la estera para armar. La persona que motivó, organizó, promovió, se llama José Chávez. Posiblemente muchos de nosotros hemos llegado a conocer, porque hace más o menos 7 años a 6 años ya partió con el Señor, pero muchos lo conocieron como joven cuando él tenía 35, 37 años de edad. El que les habla tenía 22 años. Ahora me ven sin pelo, canoso, ya no bajo a 2 pasos, sino con 2 tiempos bajo la escalera, y que la fuerza de ya bajar. Así comenzamos, hermanos, el 5 de febrero de 1962, el grupo. José Chávez ya está con el Señor, el pastor. Gregorio Maguilla ya está con el Señor. Carlos Encarnación ya está con el Señor. Nicanor Moreano ya está con el Señor. Y quedamos Ángel Encarnación, siervo del Señor que está en el norte. Dios mediante, de repente llega de sorpresa más luego, o en la noche, para conocerlos. Y el que les habla son los 5 que iniciamos. Pero no éramos solteros, teníamos nuestra idónea. La hermana Susana de Encarnación está entre nosotros, gloria al Señor. La hermana Julia de Encarnación, su hermana mayor, la hermana Susana, que está en el norte con su esposo. Y mi esposa, cuando comenzamos ese grupo. ¿Por qué le cuento a mi esposa? La hermana Susana, la hermana Julia en su casa estaba en el grupo, pero la hermana... Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie